Buenas tardes, les vamos a presentar el proyecto de lista doblemente enlazada simple. Aquí tenemos la clase nodo, aquí declaramos las variables info, siguiente y anterior. Siguiente y anterior son los punteros y info es el que recibe la información y es de tipo object para poder recibir cualquier tipo de información. Aquí tenemos el constructor del nodo, que valor recibe información de tipo object y info es igual a valor. Luego nos vamos a la clase de lista doblemente enlazada simple, que es donde tenemos los métodos. Aquí tenemos las variables primero, último, que son tipo nodo, y size, que es tipo entero. Luego inicializamos las variables, inicializamos los punteros, que es primero y último, en nulo, y size en 0. Tenemos el método de lista vacía. Este es booleana porque nos devuelve un true o un false. Y nos devuelve un true si primero es igual a nulo, que significa que está vacía. Y luego el método de tamaño básicamente lo que hace es que nos regrese el valor de size. Insertar al inicio recibe un valor de tipo object, un dato de tipo object. Creamos el nuevo nodo de dato y si primero es igual a null, primero es igual a nuevo y último es igual a nuevo. Toma el valor del nuevo dato que acaba de entrar y nuevo en su punto siguiente y nuevo en su punto anterior sería nulo. Si no, nuevo en su punto anterior es nulo y nuevo en su punto siguiente es primero. Y primero en su punto anterior es nuevo y primero es igual a nuevo. Y aumentaría el valor de la variable size. Insertar al final. Aquí recibe igual un valor de tipo object, crea el nuevo nodo donde entra la información de datos. Y si la lista está vacía, primero es igual a nuevo y último es igual a nuevo. Y nuevo en su punto siguiente es igual a nulo y nuevo en su punto anterior es igual a nulo. Si no está vacía, nuevo en su punto recorrer toma el valor de primero y mientras que recorrer en su punto siguiente sea diferente de nulo, va a ir saltando de nodo en nodo y recorrer es igual a recorrer en su punto siguiente, que es donde pasaría el siguiente nodo. Recorrer en su punto siguiente es igual a nuevo y nodo en su punto anterior es igual a recorrer. Y aumentamos el valor de la variable size. Yo les voy a hablar sobre el de obtener lista. Lo ponemos tipo string lista y este nos va a regresar los datos, un tipo de dato tipo string. Ponemos un string dato, entre comillas, que esto va a ser la inicialización en cadena vacía. Ponemos un if donde primero sea igual a null y aquí nos va a decir si datos es igual, si no hay elementos en la lista. Y si sí hay, va a entrar al else y nos va a decir que sí hay elementos. Va a entrar al do while, donde datos es igual a datos más recorrer.info. Esto nos va a decir que datos va a recorrer la lista de nodo hasta ya topar con un null. Y return dato nos va a regresar los datos. No te escuchas. Ok, ya me escucho. Voy a hablar sobre eliminar al inicio. Vamos a hacer un public void que vamos a eliminar al inicio. El if nos va a servir para saber si la lista está vacía. Pues está vacía, pues ahí se va a quedar y se va a ir hasta lo último. No va a hacer nada. Vamos a inicializar. Si en dado caso, si la lista está vacía, el primero se va a convertir en el primero en su punto siguiente. Y el if siguiente nos ayuda a saber que el primero va a ser igual a nulo. Quiere decir que se va a eliminar. Su variable va a ser eliminada al igual que el último. ¿Por qué? Porque no hay nada según esto en la lista. Y el else nos dice que si está, o sea, si hay algo en la lista, pues va a ser primero en su punto anterior, va a ser nulo. Quiere decir que pues primero se va a eliminar. Igual que la variable se resta 1.
Luego les voy a hablar sobre eliminar al fin. El if, pues, primero que hace, pues es saber que si primero es nulo, pues quiere decir que ese primero se va a eliminar. El nodo lista va a ser igual a primero, quiere decir que pues no hay nada en la lista. Y el while nos va a decir que si la lista en su punto siguiente está nula, va a ser el último igual a lista. Eso quiere decir que va a eliminar. La lista va a ser igual a lista en su punto siguiente y va a ir recorriendo hasta llegar hasta lo último para poder eliminar la variable, nuestros documentos del último. E igual que el de arriba, pues se tiene que restar la variable size para que saber que ya no va a haber otro en la lista. Obtener direcciones. Vamos a hacer un public string, obtener direcciones, y este nos va a regresar un dato de tipo string. Vamos a poner un contador y lo vamos a inicializar en 0. Vamos a poner un string datos, es igual entre comillas, para inicializar una cadena vacía. Vamos a poner nodo recorrer, es igual a primero. Y este lo vamos a hacer para inicializar con el primer nodo que tenemos. Vamos a poner un while que recorrer sea diferente de null. Y aquí se va a formatear una salida. Vamos a poner un contador y lo vamos a estar sumando para que se vaya sumando los datos de los valores. En datos es igual a datos. Y aquí y en contador vamos a formatear la salida de direcciones que nos va a mostrar su información, su nodo anterior y su nodo siguiente. Y recorrer es igual a recorrer punto siguiente, este será para pasar al siguiente nodo. Y return dato nos va a regresar los valores de los datos. Después nos vamos a ir a proyecto lista doblemente enlazada simple. Aquí creamos la conexión con el objeto donde se encuentran los métodos. Y aquí tenemos, llamamos a los métodos para insertar datos al final o al inicio. Aquí tenemos insertar al final, insertamos a Jesús, insertar al inicio a Fernando, insertar al inicio a Pedro, insertar al final a María. Y aquí llamamos a los métodos de eliminar inicio y eliminar final. Luego después imprimimos si lista está vacía y llamamos al método vacía. Y imprimimos si tamaño de la lista y mandamos traer el método de size. Luego mandamos a llamar a la lista, que es donde se encuentran todos los datos, y obtener direcciones, que son las direcciones de los nodos a los que están conectados. Vamos a darle a correr el programa. Aquí nos dice que la lista no está vacía, que es falso, y el tamaño de la lista es 2, porque eliminamos a 2, y los elementos que se encuentran en la lista es Fernando y Jesús. Aquí tenemos las direcciones, que el nodo 1, esta es la dirección del nodo 1, la información que tiene, y su nodo anterior que es nulo, porque es el primero que se encuentra. Y su nodo siguiente es este, que es el nodo 2, y el nodo 2, esta es su dirección, la información que guarda, el nodo anterior, que corresponde al primero, y su nodo siguiente, que en este caso sería null, porque no hay otro. Eso sería todo de nuestra parte, muchas gracias.